Buenas noches. El proyecto de hoy es Ley de Ohm y circuitos resistivos. Los integrantes del grupo son Maritza Gómez, José Duque, Snyder Guevara y Andrés Restrepo. La ley de Ohm macroscópica dice que algunos materiales, incluyendo muchos metales, la diferencia potencial del voltaje en sus términos es proporcional a la corriente que lo atraviesa, donde la constante de proporcionalidad es una propiedad extensa del material y se conoce como resistencia, igual que el voltaje igual a resistencia. Las conexiones de resistencia permiten crear configuraciones de circuitos en series, paralelos o mixtos, en donde las conexiones en la serie para describir el circuito y poder conocer la corriente, el voltaje y cada resistencia del circuito y el circuito en general. Aquí podemos observar un circuito en serie. La corriente es una conexión en la serie, es la misma de todos los resistores. La diferencia del potencial de cada resistencia es la distancia y depende de la relación de la ley de Ohm. Cumpliéndose en la suma en las diferentes potenciales debe ser igual a la diferencia en potencial total que pasa por la conexión. La resistencia equivalente y del circuito en serie se determina por la suma algebraica de las resistencias, como se muestra en la siguiente figura: resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. A diferencia de potencial en la misma, en todas las resistencias conectadas en paralelo, la corriente varía en cada resistor en lo paralelo, pero se cumple que la suma de la corriente de cada resistor es igual a la corriente total que pasa en la conexión para la resistencia equivalente de un circuito en paralelo, que se determina por la siguiente ecuación, que es la resistencia 1 más la resistencia 2, y llegamos así a la resistencia N. Cada suma es en paralelo y se suma en diferentes conexiones. Buen día para todos. Después del preámbulo y lo que explicó mi compañero Andrés, voy a explicar el punto 3.1 del trabajo de la guía de la ley de Ohm. En primera instancia, en este punto nos piden realizar un circuito. Por aquí ya lo tenemos, un circuito el cual tiene una fuente de 30 voltios que es una batería. Tenemos un amperaje inicial de 2 amperios y 15 con una resistencia de 15 ohmios, ¿sí? En este punto también nos pide que conforme vayamos incluyendo al circuito baterías de 30 voltios hasta llegar a la sexta batería. Aquí vamos a eliminar este cableado para poder sumar la batería. Pues aquí sumamos la batería, le damos una fuente de voltaje de 30 voltios. Y volvemos a unir con un cable el circuito. Como podemos evidenciar, entre mayor sea la fuente del circuito, en este caso son 60 voltios, mayor va a ser la corriente o el amperaje, que va a ser de 4 amperios, siendo nuestra resistencia igual. Donde el voltímetro nos muestra que ya el voltaje aumentó de 30 voltios a 60 voltios porque se le adicionaron las dos fuentes. Eso es pues, así mismo se va dando para cada vez que se le va aumentando pues su fuente de poder. Eso es todo, muchísimas gracias. Lo que es circuito en serie y circuito paralelo. El circuito en serie es una configuración o conexión en la que los terminales o dispositivos se conectan sucesivamente, es decir, el terminal de salida con el dispositivo se conecta con el terminal de entrada y el dispositivo de entrada con el dispositivo siguiente, así sucesivamente. Este circuito se compone por 6 resistencias, cada resistencia con diferente valor
se mide por ohms y maneja una fuente que es de 90 voltios y el ampímetro, que es la corriente, que es la corriente que mide todo el circuito, de 0,83. Se maneja el voltímetro que nos mide el voltaje de cada una de las resistencias. Ponemos lo que es el circuito paralelo, igual contiene sus 6 resistencias, diferente valor, cada una se mide por ohms y tiene una fuente de 95 voltios, tiene un ampímetro que mide la corriente de 1,37 amperios y el voltaje que es 19,31 en esa resistencia. Los circuitos paralelos están conectados entre el mismo par de nudos, por lo que tendrá la misma tensión. Si se conectan más elementos paralelo, esto seguiría recibiendo la misma tensión, pero obligaría a la fuente a generar mucho más corriente. Para el tercer punto, nos piden manejar 5 resistencias en este sistema, agregando ya una por una. Entonces aquí tenemos inicialmente una resistencia de 15 ohmios y con una batería inicial de 30 voltios, que es la que tenemos aquí un voltímetro, que es el que nos va a dar la medida del voltaje, y aquí tenemos un amperímetro que nos va a dar el cambio de corriente durante el proceso. Entonces aquí iniciamos con una corriente de 2 amperios. Para la segunda resistencia, entonces se le agrega una de 10 ohmios y vemos que la corriente bajó a 1.20 amperios. Para la tercera resistencia, con equivalente a 10 ohmios, entonces podemos observar que la corriente aumentó a 4.20 amperios y aquí el sistema pasó a ser paralelo. Al ingresar la cuarta resistencia, de igual con un valor de 10 ohmios, tenemos una corriente de 2.70 amperios, que indica que bajó con respecto a la anterior. Y al agregar la quinta resistencia de 10 ohmios, entonces tenemos que la corriente volvió a subir, pero esta vez a 1.70 amperios, y tenemos aquí que seguimos manteniendo el mismo voltaje. Entonces lo que nos indica esto es como el cambio de corriente a medida que se van ingresando las resistencias. Podemos ver cómo sube y cómo disminuye. Entonces cuando tenemos una resistencia con equivalente de 15 ohmios, tenemos un voltaje de 2 amperios. Al ingresar 2 con un equivalente de 25 ohmios, 1.2 amperios, y pues así sucesivamente.